Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. Hola, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Séptima Estación, su podcast favorito. Mi nombre es Carlos y estoy aquí con mis tripulantes compañeros Álvaro, Ide y Pancho. Saluden, simios. Hola. Saluden a la gente que los está esperando. Saludos a la galería ya que nos están escuchando en estos días de confinamiento y de aburrimiento. Aquí estamos transmitiendo desde este megáfono. Desde esta órbita geoestacionaria, como lo decimos en nuestra intro. Y bueno, para comenzar con este episodio nos vamos a ir inmediatamente a la bitácora espacial. Iniciar bitácora espacial. En este episodio hablaremos de 3 obras que nunca llegaron a ver la luz. Películas que tuvieron un extenso desarrollo previo, mucho trabajo detrás y que por distintas razones quedaron a las puertas de una filmación que nunca llegó. Stanley Kubrick con su ambiciosa Napoleón, el guión de William Gibson para Alien 3 y Tim Burton y ese extraño engendro conocido como Superman Lives. Aquí comienza el nuevo episodio de La Séptima Estación. Bitácora espacial concluida. Bueno, chicos, y ahora vamos a ir directo al grano, a la masa, ¿no? Vamos a discutir algunas cosas más o menos sabrosas de estos 3 proyectos que nunca llegamos a ver, pero bueno, son cosas interesantes que podemos mencionar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir con la primera que se mencionó ahí en la bitácora, que es esta película del maestro Stanley Kubrick, que desarrolló un montón y que nunca se llegó a hacer, que viene siendo Napoleón. Bueno, y para esto Álvaro nos va a comentar algunas cosas. Sí, yo que tengo un magíster en Stanley Kubrick, muchas gracias. Obviamente. Oye, antes de empezar a entrar en materia, yo quiero comentarles algo que nosotros estuvimos conversando, le venimos dando vuelta a esta idea hace tiempo y nosotros queríamos titular este capítulo como las películas que fueron estrenadas en un universo paralelo. Claro. Porque en realidad son proyectos que tristemente no se realizaron, pero tenemos la esperanza de que en la Tierra 65 sí se estrenó Napoleón de Stanley Kubrick. La película más grande jamás realizada, como se le dice, porque la envergadura que tenía este proyecto del maestro Kubrick era una cuestión descuadrada. Kubrick estaba saliendo el año 68 después del éxito, a su sorpresa, de 2001, porque en realidad él no veía que iba a ser un gran éxito comercial 2001, pero justo estaban empezando a surgir los hippies y toda la cultura de la psicodelia, de la droga, y la gente se metía en esa película para ver en LSD el final del viaje de Bowman, y la película fue un hit. Entonces eso mismo lo entusiasmó a llevar adelante el proyecto que él veía como la película más grande de su carrera y de su vida, que era la historia de Napoleón, del emperador francés. El nivel de documentación que llevó a cabo Kubrick es una cuestión realmente titánica. El tipo mantuvo a su equipo de investigadores por toda Europa, especialmente en Francia, obviamente, a investigar sobre la historia de Napoleón, en los lugares donde estuvo. Creo que leyó como 200 libros sobre Napoleón. Su equipo en total le leyeron como 700 libros, y los tipos lo mostraban en un video, mostraban que tenían como una gaveta con estas fichas de biblioteca que decían que era como una Wikipedia antigua, ¿cachai? La gracia de estas fichas es que ellos tenían separada por años la vida de Napoleón y tenían separado por días, ¿cachai? Entonces tú decías, ya, ¿dónde estuvo Napoleón el 23 de enero de 1800 no sé cuánto? Iba a la ficha y encontraba y decía dónde estaba, con quién interactuó, etcétera. A ese nivel de detalle llegó la investigación que hizo Kubrick respecto a este tema. Claro que él era como el
era como un general, él estaba en su casa y su equipo era el que estaba buscando todos estos datos. Por lo que leí, uno de las personas de su equipo que estaba buscando locaciones y todo el tema, tenía una carta del ministro de Cultura de Francia de la época. Entonces le dejaron acceder al Palacio de Versalles y a un montón de lugares que son estatales o son de interés turístico de Francia. Entonces está súper bien organizado todo. Incluso era tal el nivel de investigación, tenían datos respecto a cómo era el clima en determinadas batallas y en determinados momentos en que pensaba Kubrick relatar la vida de Napoleón. O sea, había un trabajo muy grande detrás. Lo que hablaba Álvaro es que había muchas fichas mecanografía, porque en ese tiempo no había computador y todo se tenía que escribir a máquina de escribir, y había fichas muy detalladas de más o menos los 50 personajes principales que puede tener esta película, que si usted lo piensa en 50 personajes principales es muchísimo para mí. Sí, bueno, dentro del cast que estaba manejando, se dice que quería como Napoleón a Jack Nicholson, que en ese instante estaba saliendo de El cartero llama dos veces. El cartero chifla dos veces. El cartero chifla dos veces. Para el papel de Josefina quería a Audrey Hepburn, que declinó elegantemente con una carta. También estaba Alec Guinness y Laurence Olivier. O sea, era un cast así bastante poderoso. ¿Qué más? Como decía Ide, el gallo tenía un nivel de detalle que rozaba lo obsesivo. Sabía cómo había estado el clima en las batallas, sabía cuál era el color de la tierra en esa época del año, en ese instante cuando se llevó a cabo la batalla. Y lo bonito de este proyecto es que en el fondo refleja muy bien cómo era la personalidad de este genio. Él llevaba a cabo este proceso de documentación, quizás no tan al detalle como con Napoleón, pero era como su norma. ¿Por qué? Porque, en palabras de su cuñado, que fue uno de los que estaba investigando, él se podría decir que lo que más gozaba del trabajo cinematográfico era el trabajo intelectual de preparar la película. Lo que a él le gustaba era aprender, lo que a él le gustaba era estudiar. Entonces, en la historia de Napoleón ahí tenía como el proyecto como para llevar a cabo este gusto que tenía por la cultura, por aprender al final. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no vimos Napoleón en este universo? MGM había hecho un contrato con Kubrick por el desarrollo de la película, es decir, por toda la preproducción, que fueron 2 años, lo cual no es menor. Y cuando al final entregó el guión, un guión que por lo demás es súper interesante porque no se centra solo en la carrera militar y cuando Napoleón ascendió y todas sus conquistas y al final fue emperador, sino que lo cuenta desde su nacimiento hasta su muerte. Es una historia, una película que en el fondo lo que iba a hacer era contar toda la historia de Napoleón. Hubo una película que se llamaba Waterloo, que fue un fracaso total, que fue en 1970, si no me equivoco. Sí. Fue un fracaso total y en el fondo lo que pasó con Napoleón es que se transformó un poco como en veneno para la taquilla. Ya nadie confió en que fuera una figura que fuera relevante o fuera interesante para la taquilla. Entonces MGM se bajó y solo se quedó en la fase de preproducción. Y bueno, después Kubrick tomaría La naranja mecánica y algunas cosas de las que investigó, desarrolló para Napoleón, las vería después en Barry Lyndon. Hay que comentar ahí alguna cuestión porque, claro, obviamente que después del éxito que tuvo con 2001 y que le permitió que le financiaran toda esta investigación previa que hizo, que duró mucho tiempo, como dice Álvaro, dicen que como hacia finales del 69 ya tenía como un guión entregado. El problema es que cuando entregó el guión, se habían dado cuenta en MGM que ya las películas como épicas históricas ya como que no estaban pegando mucho, como que la gente no estaba realmente adhiriendo tanto a ese tipo de cine, pero además había otro tema muy particular de MGM que ¿cómo se llama? El presidente ya no era Roger O'Brien, que era la persona que estaba a cargo cuando Kubrick empezó con todo este tema, sino que estaba Louis Polk, que era el nuevo presidente, y que era un tipo que no tenía idea nada de cine tampoco, venía de la industria del cereal, pues, bueno, o sea, una weá, no tenía un tipo que no cachaba nada de nada, ¿cachai? Y ahí como que no
no pescó realmente, como que no lo dejaron ahí. Ellos le dieron luz verde, claro, a la naranja mecánica, y ahí Kubrick no le quedó más que seguir con esa. Pero, pero también por eso quedó ahí como tirado como en un cajón. Luego también de MGM, United Artists también tuvo opción de financiar el proyecto, se lo presentaron y todo, y como que estuvieron ahí analizándolo, pero también lo dejaron tirado, tampoco les tincó, y finalmente vino Waterloo y ahí ya se murió el proyecto. Murió la Murió la flor. flor. Claro, no, ahí ya no hubo nada más que hacer. A mí me da mucha risa saliendo un poco del tema cinematográfico, a mí me da mucha risa la imagen de Napoleón, weón, para personificar a los locos, weón. Cada vez que dibujan un weón loco, lo dibujan disfrazado de Napoleón, weón, con los ojos convertidos en torbellino, weón, y con la Con mano la mano ahí ahí entre medio de la chaqueta, sí, claro. En Condorito, weón. Sí, ¿alguien sabe por qué ocurre esa weá? Yo no lo sé. ¿Alguien sabe de dónde salió esa weá? Hay un tema psicológico que tiene que ver como con los delirios de grandeza. Obviamente, el mayor delirio de grandeza es dominar el mundo y Y ser un emperador, pues, weón. Así como- Napoleón, O sea, pues, weón. creo, a mí me suena un poco como mala publicidad inglesa, puede ser, ¿eh? No sé, sí, estoy también. puro inventando, no Sí, sé. también decían que No el le weón fue era súper enano y toda la weá, pero el loco no era chico, era fuerte, no era tampoco un gigante, pero weón era un metro, ¿qué es? Cerca del metro 70, así que chico no era el culeado. No, pero sí, mira, el personaje, el que hace de Napoleón en Waterloo es Rod Steiger, que no es un weón bajo. Pilatos. Sí, el que hacía Poncio Pilato en la miniserie de Jesús de Nazaret. Sí, Y no era bajo, ¿cachai? no. Yo estuve revisando un poco porque para mí esto de Napoleón fue nació con ustedes que lo mencionaron ahora, pues, weón. Yo no tenía idea de esta weá. Porque ustedes solo. Ahí, bueno, tenemos un maestro, un magíster con posgrado doctoral espacial de Kubrick, que el Álvaro, pues, pero yo de Kubrick, puta, tengo que revelarlo con vergüenza, he visto re pocas películas, ¿cachai? Pero hoy día me estuve revisando unas cosas y es increíble todo lo que mencionó Álvaro y respecto de la cantidad de información detalladísima, 25.000 fichas, weón, del día a día cronológico de este weón y de Josefina y de todos los que tenían que ver con el círculo de Napoleón, para tener el detalle al callo, weón, de lo que él hizo y plasmarlo, obviamente, en el celuloide, weón, ¿cachai? Una weá, pero apoteósica. Y caché un libro que parece, no sé si cachan los misales, donde se lee la misa, esas weas que Claro. son como Sí. de este porte. Yo no tenía idea, ¿eh? Me desayuno con esto en la misa. Sí, ya. pues, hombre, es cultura general. Yo me desayuno con Panchito diciendo la weá de Kubrick, Carlos, corta el micrófono a este weón. ¿Ya? Y bueno, y es una entrega impresionante, fue una edición de 1000 unidades que se vendió y que es como un libro, en serio, de porte misal, pero viene con 10 libros adentro, con textos, viene con producción, filmografía, viene con locación, oye, una weá, pero una weá. ¿Será el de Tachen el que estáis hablando? Sí. El detache. El de Tachen, bueno, el de Tachen en la primera edición o las primeras ediciones tenía poco más de 1000 páginas. Po. Sí. Después No, sí. Me las redujeron. ediciones que vinieron como después del 2010, 2015, no me acuerdo cuándo, salieron con 200 páginas menos, como 814, una cuestión así, pero también tienen muchas fotografías como de trajes de la época, trajes militares, Todo. la investigación es descuadrada, o sea, es el nivel, o sea, el libro contiene la investigación para la producción que hizo Kubrick con su asistente, o sea, no necesariamente, ¿cachai? La historia los documentos hay fotos de documentos, hay fotos de locaciones, hay fotos de diseños, ¿cachai? O sea, claro, después veis Barry Lyndon y ¿cachai? Que sí, obviamente que hay un montón de cuestiones que salieron de ahí, pero investigaciones descuadradas. Sí, de hecho, dentro de de toda la gente que trabajó, Kubrick en una parte comentan de que fue asesorado por un profesor de Oxford que se llama Felix Markham, que lleva 35 años investigando a Napoleón Bonaparte. Entonces, material él tenía, pero para tirar a la chuña.
Oye, hay algunos datos como que se sabe del guión. Por ejemplo, se decía que el guión iba a ser narrado en primera persona, que es básicamente lo que después hizo en La Naranja Mecánica. Y que había como un concepto que se estaba trabajando con el director de fotografía, y era que la iluminación no quería que fuese de estudio, de set, no quería iluminación artificial y solamente quería iluminar todo naturalmente, y los espacios que estaban oscuros los quería iluminar con luz de vela, para que la gente pudiera más o menos sentir y ver lo que podía haber visto Napoleón en su época. Y que para eso se había acercado a la NASA, y aquí viene un enroque con Ajá. otro mito, que es el mito de que Kubrick fue el que filmó la llegada del hombre a la luna. Es que, bueno, para poder lograr este efecto de iluminar, de poder hacer buenas tomas con iluminación de velas, se había acercado a la NASA para poder conseguir los lentes que habían usado para filmar el aterrizaje de Neil Armstrong en la luna. Me gustan estas partes de la historia porque se pueden enrocar historias reales de la preproducción de una película con mitos que hasta el día de hoy nos persiguen, como por ejemplo Kubrick y la luna. Bueno, oye, hay un tema, no sé si ustedes cachan que también Steven Spielberg al parecer tiene como los derechos de este guión, y lo estuvo presentando como a HBO para hacer una miniserie. Y el tema estuvo como medio avanzado y todo, pero está de ahí como desde el 2013, una cuestión así, que está como en carpeta. Se supone que la familia de Kubrick está como de acuerdo con esto, pero Spielberg no sería el director de la serie. ¿Sí? De hecho, Cary Fukunaga, que es el que se tiró con la primera temporada de True Detective, el que estaba siendo como considerado para dirigir, pero esto ya no se sabe, como del 2018 no se sabe nada más. O sea, esta cuestión capaz que no pase nunca. Sí, oye, bueno, ya para ir cerrando, y sé que estamos hablando de Napoleón, pero el maestro Kubrick tuvo varios proyectos más que no filmó, pero yo quería destacar dos, así muy rápido. Uno que se llama The Aryan Papers, que es un tema que él siempre quiso tratar y que no lo hizo, que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Fue como uno de los grandes temas que se le escapó a Kubrick. Esta película iba a salir cerca de la lista de Schindler. De hecho, la salida de la lista de Schindler hizo que él reculara un poco con este proyecto. Y lo otro que me desayuné en la investigación, que yo no tenía idea, era que Kubrick le había pedido a Umberto Eco hacer la adaptación de su libro El péndulo Foucault, que es uno de mis libros favoritos. Y me desayuné pensando la idea que en un universo paralelo hay una versión del péndulo de Foucault firmado por Stanley Kubrick, pero no es este. Sí, perdón, algo que también les comenté hace un rato atrás, cuando hablamos, y también me desayuné con una weá de Stanley Kubrick en la investigación. Stanley Kubrick está enterrado en el patio de su casa, weón. Mira, ¿Cómo la ven? Como dijeron por ahí, que no sea en el mío, ¿no? Pero... O en tu foto. Así. oye, yo creo que ya después de ese comentario tan adulto nos vamos a una pausa, ¿no? Sí, demás. Nos vamos a este intermedio aquí en la séptima estación. Bueno, ahora vamos a nuestro segundo bloque, que todavía nos quedan 2 obras no realizadas por analizar. Y esta primera sí tuvo película, pero no es de la historia que vamos a hablar, justamente. Esta es Alien 3, que tuvo una película dirigida por David Fincher era Alien al Cubo, que jugaban con este 3, digamos, en la parte superior del título de la película. Pero hubo un guión previo que no se llevó a cabo, que es de William Gibson, el escritor de ciencia ficción y fantasía, padre del cyberpunk, y que, bueno, como les comentaba, no llegó a puerto, no se filmó. Así que vamos a hablar de esta obra ahora, y nada, le damos pase aquí a Francisco, que tiene que decir algunas cosas sobre esta película. Partir diciendo que a mí Alien 3 me gusta más que la chucha. La cosa es que Alien 3, el que todos vieron, dista bastante de la idea original que le habían encargado al señor William Gibson. ¿Quién es William Gibson? No sé si ustedes ubican una novela que se llama Neuromante, que fue el inicio de lo que fue y lo que es el cyberpunk como cultura prácticamente, donde se explica un futuro gobernado por la tecnología, la informática, donde William Gibson, él dijo en algún momento de que cuando comenzó a nacer la internet, de que él se imaginaba todo un tema de información masiva y todo el cuento en ese estilo, y no para vender calcetines, una wea así, ¿cachai? Entonces estaba bastante decepcionado con la wea.
bueno, ustedes se recordarán que en Aliens, ¿cierto? La película inmediatamente anterior, sobrevive Ripley, Newt, Hicks, Bishop y el xenomorfo, nuestro amigazo. En esta historia de Gibson hay una especie de guerra fría espacial, ¿sabes? Entre Gringolandia, ¿cierto? Estados Unidos, y la Unión de Pueblos Progresistas, ¿ya? Es como una versión espacial Como el Frente Amplio. Claro. de la muerta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien ahí, buen punto. Y en realidad en esta versión, la teniente Ripley se la echan al tiro, es decir, ni bien empezando la película, muere porque no sabían si iban a contar con la Sigourney Weaver. Entonces eso es lo que tenía en mente Gibson. Entonces el protagonismo se lo llevan ahí el cabo Hick y el androide Bishop. Y esa fue más o menos el contexto en que se iba a desarrollar la historia de esta versión de William Gibson para Alien 3, de la cual, escucha, hay que decir dos cositas, ya, cierto, que son súper relevantes. El año 2018, hace 2 años, la editorial Norma sacó la versión en cómic de William Gibson para Alien 3. Así que, escucha, ojalá se lo pudieran conseguir y me lo prestan, ¿ya? Lo pueden donar acá al programa. Y vamos a dar los créditos a la persona que obviamente que nos regale el cómic. Sí, y algo que es súper relevante también, que yo creo que también está al alcance de todos nosotros, es que el año pasado se sacó una versión en audio Mira. del guión de Gibson, y adivinen quiénes participan. El señor Michael Bain, haciendo de su rol de Hicks, Mira. y Lance Henriksen, weón, haciendo de Bishop. Cáchate. Qué buena. O sea, tenemos para disfrutar esta versión que no nació, pero sí nació. Oye, hay que decir que, digamos, luego de Aliens, ¿no? De Aliens, el regreso que le pusieron para Latinoamérica, ahí fue que como que tuvieron la idea de hacer una tercera parte. Se la encargaron a William Gibson, pero la productora, esta Brandywine, que es la que estaba como haciéndose cargo de todo este tema, se lo encargó el año 87. El tema es que ese año había una huelga así pero inminente que estaba súper amenazada ya como el sindicato de guionistas. Entonces se lo pidieron y que ojalá lo tuviera listo en 2 meses, porque para no toparse, digamos, con el tema de la huelga y todo el cuento. Bueno, el hombre escribió el guión, lo entregó, pero después le hicieron algunas observaciones y él sintió que estaba desperfilándose la idea completa de lo que le había entregado, entonces finalmente como que se negó a hacer los cambios que le habían pedido. Y ya la cuestión después tomó otros derroteros y lo agarraron otras personas, pero en realidad el hombre lo escribió casi como un tiempo récord, considerando que además era su primer guión. Él había hecho novelas, libros, pero no había hecho guiones hasta esa época. Este era su primer guión. Entonces como que ahí tuvo como su primera experiencia y quizás no fue la más grata justamente por lo mismo. Es un poco gracioso porque cada vez que hay un escritor que se mete al mundo de guionizar para Hollywood, weón, siempre tienen malas experiencias, cuentan puras pestes, weón. Porque no hay un cariño muy grande por guionizar para Hollywood, weón, por lo menos de escritores, weón, que no se cuestionen eso, weón. No hay mano. Oye, un par de cosas. La historia de Gibson igual, yo encuentro que es como súper, ¿cómo decirlo? No es tan jugada, hay que decirlo, es como bien convencional. Yo cuando supe que este gallo iba a hacer, que había una película, que había una versión de este gallo, yo pensaba que iba a hacer la weá más delirante del universo, pero al final no es tan volada, no es tan arriesgada, ¿cachai? Tiene ideas súper interesantes, sí, por ejemplo el tema de este Frente Amplio Intergaláctico, weón, y esta Guerra Fría que se lleva al espacio, yo encuentro que es súper interesante. El problema es que quedó súper desfasado en el tiempo, porque es del año 87 y la Unión Soviética cayó el 91, 90, 91, sí. Entonces ya cuando la película se iba a hacer, no, la idea igual funcionaba como ucronía quizás, pero quizás no era tan atractiva. Y lo otro, que un concepto que después yo creo que se agarraron, que sí se agarraron después en estas precuelas que ha hecho Ridley Scott, es el hecho de que el tema del xenomorfo es como una cuestión que es como una enfermedad, es como
se contrae a través de esporas. De hecho, lo que decía Gibson es que él quería hacer como una especie de alegoría del VIH, ¿cachai? En Claro. que transformar el xenomorfismo, o no sé cómo decirlo, que fuera como una enfermedad, una weá que no fuera solo por este bicho que se te pega en la cara. Por ir al supermercado. De hecho, Claro. eso lo Viola- rescatan en Covenant. A eso me refería. No, claro, bueno, en el guión en alguna parte se comenta de que una de las cosas que hacen es que este Frente Amplio Espacial y Weyland Yutani, que son como dos federaciones que eran como enemigas, como opositoras entre ellas, ambos habían tenido, no sé, pues una muestra o algo de este alien, ¿no? Y ambos se habían puesto a hacer investigaciones o experimentos como para transformarlo en un arma biológica, como un arma. ¿Cachai? Que finalmente es algo que igual se hace también en Alien Resurrection, ¿cachai? Que es como la cuarta película, lo toman como un arma, lo tratan de, o sea, pues aquí en esa lo tratan como de domesticar prácticamente al alien. Pero también hay como una especie de modificación genética y se dan cuenta de que es altamente modificable y que es muy fácil modificarlo y que en realidad que entendían como que esto al parecer justamente parece que el alien había terminado siendo fruto de experimentos de siglos atrás, ¿cachai? O sea, como que al parecer no era una especie que había nacido, digamos, naturalmente. Sí, justo eso también lo rescatan en Covenant, donde el androide, ¿cierto? Siempre se me olvida el nombre de ese weón. David. Claro, David había hecho y deshecho, había estado súper entretenido haciendo experimentos, weón. Y que de hecho después ahí sale el que hace de las suyas en Alien en la Alien original, digamos. Este guion al parecer estaba pensado, estaba escrito pensado en una cuarta parte. Lo que mencionaba Panchito al inicio era que la Teniente Ripley sale de escena rápidamente porque la sacan de esta historia y la envían como de vuelta a la Tierra. Y la idea al parecer era retomar en una cuarta película la historia de Ripley. Otra cosa que me parece muy interesante y que está en el guión y que está en internet, se puede leer, hay algunos sitios que lo resumen muy bien, es que, claro, se trataba lo que Álvaro denomina el xenomorfismo como una enfermedad y que era una enfermedad de inoculación e incubación muy rápida, no pasaba este tiempo en que venía un huevo y todo el tema del facehugger no aplicaban ya y que era algo muy rápido. En unas horas una persona podía pasar de humano a xenomorfo muy rápidamente y además, al parecer, en el guión que estaba escrito, había escenas donde se mostraba rápidamente la metamorfosis y muy visualmente. Sí, oye, una cosa que había comentado Álvaro delante, que como que pensó que iba a ser como más rupturista el guión de Gibson, es que justamente él, creo que en alguna parte lo comentó también, de que como era su primer guión, el tipo no... básicamente como que no se la quiso jugar tanto tampoco, ¿cachai? O sea, cachó que lo que se había hecho en la 1 y la 2 y que lo que creía que había funcionado en la 1 y la 2 y retomó esas ideas para hacer el guión de él y lo completó con otras cosas, ¿cachai? Bastante novedosas que se le habían ocurrido, pero en realidad no quiso pegarse un salto así de una cosa muy rupturista y como prácticamente como refundar casi la saga. No quiso irse por esos derroteros y como que al parecer como que no se sentía cómodo en las labores de guionista. Y entonces, bueno, como que por ahí parece que pasó esta como contracción un poquito de su imaginación desbordante abocada, digamos, este proyecto de guión. Hay que Oye. decir, perdón, yo creo que sí, igual que es una pena que no se haya llevado a cabo esta edición. A mí me parece este guión mucho más interesante de lo que finalmente fue Alien 3 o Alien al Cubo, porque quien guionizó la película que vimos en pantalla fue básicamente los productores, ¿cachai? Que quizás no eran las personas más adecuadas. David Fincher no sé si ha estado muy cómodo en la silla de director, básicamente fue una película que fue como parchada y reparchada y completamente dirigida por el estudio.
Oye, una última cosa, ya casi a modo de corolario para pasar al siguiente tema que está sabrosón. Yo sabía que había una versión de Alien 3 con un planeta de madera, ¿cachai? Que me parecía súper interesante. Yo juraba que este era un Sí, elemento del guión de Gibson, pero no, pues, era del siguiente tipo que agarró el proyecto, que era un director neozelandés que se llama Vincent Ward, que le hizo una película, que es famoso por haber hecho una película de El Navegante, que es como de un grupo de gente que huyendo de la peste negra va a dar a la época moderna. Entonces el gallo estaba como muy enganchado con el tema como medieval, y en su versión de Alien 3 está este concepto del monasterio y del planeta el planeta de madera, claro. el planeta madera, o no sé si el planeta madera, es como una estación espacial como de madera. Hay muy pocos datos de esto, pero en el fondo la idea principal era de que estaba este monasterio y que es como súper anacrónico, ¿cachai? Que era Hola. como el alien llegando a un mundo medieval. Es que yo encuentro una weá, pero impresionante. Claro, Muy buena idea, sí. muy buena idea. Puta, yo no Oye, escucho nada de eso, weón. ¿no había un No cómic de escucho eso ni también? Creo. creo, no sé. ¿No se pasó eso a cómic alguna oportunidad? Me parece haber leído eso, o a lo mejor estoy confundido y era este. No Quizá. sé, pero hagámoslo, pues, Hagámoslo Ya, conversamos. nosotros, pero po, ¿qué nos weón. demoramos, po, hombre? Oye, tengo madera terciaca, weón. Así que Qué Aglomerado, weón. compadre, aglomerado. Siguiendo con el tema del cómic, el plato fuerte de la noche, yo creo, ¿no? no, pero Sí, espera, yo quiero hacer una precisión antes de pasar a lo siguiente, que yo creo que igual todos estamos medio ansiosos por lo siguiente, pero no es la única vez que alguien ha tenido una tratativa que no llega a puerto. Hubo una idea de hacer un guión, o sea, una película de Alien, que era Alien 5, y que tentativamente lo iba a hacer Neil Blomkamp, que es el director de ¿verdad? Sector Verdad, 9, de quien hablamos en el capítulo pasado, y que tampoco ¿Distrito llegó a 9? puerto, claro, y que tampoco en Distrito 9, bueno, esa weá. No, pero Torre esa nueve. wea es triste, porque el que se acabronó fue Ridley Scott, por lo que no dejó que nadie más se Sí, pusiera a weón. hacer Y hay algunas imágenes en internet de lo que estaba desarrollando Neil Blomkamp, y se veía súper bueno. Por lo menos visualmente me parecía muy llamativo. cierto. Bueno, y ya con esto dejamos hasta ahí el tema de este Alien que nunca llegó a ver la luz, pero ahora nos vamos a un proyecto que es, no sé, debe ser como justamente la idea por la que tomamos este episodio, que, Sí. que es esta fallida película que no se llegó a hacer, que es Superman Lives, que tenía en su protagónico tenía Nicolas Cage, y en la silla de dirección nada menos que Tim Burton. Tu ídolo, Mi tu ídolo, favorito. ambos son mis artistas de cabecera. Nada, ahí IDE tiene mucho paño que cortar sobre esto. Yo no sé si tengo tanto paño que cortar, yo creo que el mismo que tienen ustedes nomás. Bueno, Superman Lives es una película que se quiso desarrollar más o menos en el año 1998 por Kevin Smith. Kevin Smith es un director, o solía ser un director de películas de muy bajo presupuesto, con guiones bastante inteligentes, era como bien clever, tenía una pluma muy buena para escribir sus propias películas. Después creo que perdió un poco el rumbo el hombre, y ya se convirtió en una caricatura de sí mismo. Él hizo películas como Mallrats, Clerks, creó dos personajes que son Jay y el silencioso Bob, que son como personajes íconos del cine independiente, y que es bien ramplón igual, no es un cine demasiado elevado, pero sí es un cine muy entretenido. Y él es un fanático de los cómics, le gusta mucho la cultura pop además. Todo esto, llegamos a todo esto porque él en unas conferencias que estuvo haciendo y que sigue haciendo ahora en Estados Unidos, en algunas universidades y lugares donde le permiten hablar, él contó una anécdota que él había escrito un guión a finales del siglo pasado para Superman. Se lo había presentado a John Peters, que es un productor bastante reputado, que había hecho cosas importantes, Rain Man, y bueno, la saga de Batman de Tim Burton. Y bueno, y él lo cuenta de forma muy graciosa, porque cuenta que John Peters no tenía idea de quién era Superman, y cuenta un montón de historias muy graciosas y muy llamativas respecto a este personaje. Y bueno, eso hace que el mundo se interese finalmente en qué habría pasado si Kevin Smith y su guión hubiese llegado a buen puerto.
El guión más o menos trata de un inicio y un cierre de la historia de Superman que parte en Krypton y termina con Superman muerto y revivido a través de uno de sus grandes villanos del cómic, que es Brainiac. Envía a Doomsday, que es el personaje que le da muerte a Superman en los cómics y bueno, ahora ya en el cine y además también en la animación, y salía con Lex Luthor, Brainiac en la Tierra, y bueno, había una serie de referencias al universo de Superman que eran muy, 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 muy buenas. Este guión no pasó más allá de ser escrito, porque cuando Kevin Smith se lo presenta a Tim Burton, que era la persona que probablemente lo podía dirigir, le trata de dar una visión un poco más oscura a esta historia, cosa que choca con lo que quería hacer Kevin Smith y finalmente no se termina desarrollando. Por lo menos ese guión. El guión sufre algunas reescrituras y finalmente sí se inicia la producción de Superman Lives de mano de Tim Burton, partiendo con la inclusión de el Superman o el Kal-El más extraño que podíamos haber visto en el cine, que es Nicolas Cage. Y bueno, yo creo que en este momento cedo el testigo para que mis compañeros también cuenten alguna de las variantes que tuvo la preproducción que fue bastante avanzada de esta película que tampoco llegamos a ver. Amigos. Oye, un poco rebobinando a este tipo Peters, que era un peluquero, un peluquero de Beverly Hills. Era el peluquero de Barbara Streisand. Está bueno. Claro, se hizo superproductor. El sueño americano. Bueno, este gallo le había impuesto algunas instrucciones específicas a Kevin Smith a la hora de hacer el guión. Primero, que no quería que Superman volara, porque no tenía que volar, ¿cachai? Segundo, tenía que haber una pelea de osos polares en la Fortaleza de la Soledad. ¿Y por qué tenía que haber una pelea de osos, Álvaro? Porque eran los peores asesinos de la naturaleza, los osos polares. Del mundo animal, Del mundo animal, eran los peores asesinos. Superman tenía que utilizar un traje negro, que no es tan mala idea, que una vez que se veía en el reinado de los superhéroes. Yo creo que todo el mundo ha querido ver a Superman en traje negro, güey. Sí, no, esa idea está buena. Y Brainiac tenía que tener una mascotita que pudieran vender, así como un perro espacial. Como un Ewok. Algo así. Y finalmente, y lo más importante de todo, es que el enfrentamiento final, el apoteosis de esta película, tenía que ser Superman peleando contra una araña gigante. ¿Y por qué? Porque las arañas son los peores enemigos del mundo. Del mundo de los insectos. Lo gracioso que a Kevin Smith, cuando John Peters le hace estas indicaciones que son ridículas, cualquier persona que haya leído, no sé, 2 o 3 cómics de Superman ya entiende que Superman se define por volar. Y bueno, cuando le pide esto de la araña para la pelea final, Kevin Smith dice como ya, le vamos a poner otro nombre, y le dice, bueno, ¿quién le vamos a llamar? La bestia emboscadora de Thanagar. Y John Peters le dice, eso es lo que queríamos escuchar, pues, un desconectado de cualquier tipo de realidad, de otro planeta. Oye, increíble todo lo que ustedes mencionan, ¿no? Yo me imagino si es que hubieran hecho esto, cómo hubiera sido el mundo en cuanto al cine de superhéroes, cómo sería hoy día, weón. Si es que esto hubiera sido un hit, weón. ¿Se imaginan, weón? Tim Burton es elegido porque había hecho las Batman, por eso como que ya venía con un éxito, entonces pasémosle otro personaje importante de la editorial. 200 millones la producción era más o menos lo que costaba hacer la producción de esta película. Para esa época, año 96, bueno, carísimo. Hasta el presupuesto hasta donde se alcanzó a desarrollar era de 190 millones y alcanzaron a gastar 30. Gastaron 30 porque tenían locaciones, tenían sets que alcanzaron a construir, tenían trajes, pruebas de vestuario. De hecho, cancelaron todo a poco tiempo de comenzar a filmar. Sí, un par de semanas antes. Sí, fue muy poco tiempo y en realidad después, claro, se mete Tim Burton después de que estaba este guión de Kevin Smith, pero también porque el hombre tenía un contrato con Warner y estaba medio atrapado, así él prácticamente no podía rechazarlo, él tenía que filmar esta cuestión. Ya, y se metió y ahí estuvo como un año más o menos trabajando en todo esto. Y cuando ya él se decide como a retirarse de todo el proyecto es porque finalmente ya no aguantaba a John Peters, que además había trabajado con él en Batman y Batman Vuelve, que las que dirigió él, pero el tipo realmente no cachaba nada de nada, y no digamos que Tim Burton era un tipo que sabía mucho de superhéroes, tampoco tenía idea. Si
pero el hombre como que trataba de imponer sus criterios y no, y en una entrevista también Tim Burton dice que un año perdido trabajando con gente que te cae mal, en realidad es terrible, es pésimo. Oye, siento el veneno en tu lengua cuando hablas de Tim Burton. No, es que para mí es lo peor, es de lo peor que hay. O sea, para mí es un gran diseñador de imágenes, pero como director tiene algunos éxitos que son accidentales. De verdad que son accidentales. El nombre me No gusta. no creo que sea un buen director. Oye, pero desde acá, weón, necesito que me digáis por lo menos un éxito accidental de Tim Burton, weón. Ed Wood. Puta, weón, esa era mi carta ganadora, weón, me cagué de cagar, weón. Oye, es Yo- que yo te- no podía hacer, mira, no podía hacer puras estupideces y entre medio tener una o dos películas buenas. Quiere decir que eres un mal director que de repente le echó por error, así como se equivocó y le salió buena, una cosa así. Muy bien. Para alimentar ese amor profundo que tienes por Tim Burton, según el excelente documental The Death of Superman Lives, que yo creo que algo vamos a decir más de este documental, ahí dejan como entrever de que en realidad el weón no quería hacer la película, porque tenía un contrato que en el fondo le pagaban igual si le hiciera o no le hiciera. En el fondo, si no lo hacían, le daban una compensación. Entonces, el weón como que se metió en la cuestión, pero hizo todas las maromas de traer a Nicolas Cage, hacer las pruebas, hacer los diseños, hacer las pruebas, que hay fotos del weón con el traje. Pero el weón nunca quiso hacer la película, entonces no, como que nació muerto. Pero oye, pero tengo entendido que Nicolas Cage estaba antes que Tim Burton. Llegó antes, por lo que yo leí en alguna parte. Pero ya después de que se mete Tim Burton hace otros cambios, mete su propio guionista y se pone a cambiar la cuestión. Y ya no, ya después era cualquier cuestión. Pues. Además que el guión que les quedó muy caro, pues, tuvieron que contratar a otro como un cuarto director ya. Oye, a propósito, Superman Lives viene también es como hijo de otro proyecto que iba cambiando que se llamaba Superman Reborn. ¿Ya? Tienes toda la razón. Y que ese está escrito por Jonathan Lemkin. Entonces empezó a mutar hasta que se lo pasaron a Kevin Smith y dijo, oye, ¿por qué no a lo mejor no lo reescribo? Y él le cambió hasta el título, po, ¿cachai? Entonces ya después de este otro tipo, el Wesley Street que pone Tim Burton, que le quedó además, que ya después lo ponen como Warner venía como con problema de caja, y, contrataron a Dan Gilroy para que hiciera una versión del mismo, pero más barata, pero ya a esa altura ya está la cuestión, está súper contaminado el proyecto, po. Warner había parado todas estas películas de superhéroes y toda esta onda. Adivinen por qué, po, weón. Por la mierda que salió de Canon, po, weón, de Superman 4, de Quest for Peace, que se fue a la mierda. Y ahí los weones dijeron, ya, paremos. Hasta que retomaron esta idea después de 9 años, po, weón, o sea, Canon lives. No, claro, oye, y el tema que no es menor lo que tú decías delante, Pancho, si esta funcionaba, este era el punto de inicio de un universo como expandido de Warner en el cine, de DC en el cine, po. ¿Cachai? Era como que querían hacer lo que están tratando de hacer ahora, que tampoco le está resultando, digamos, pero como que era la intención en esa época. Yo creo que a esta altura hay harto material. Yo me acuerdo la primera vez que vi una foto de Nicolas Cage en el traje de Superman, weón, bueno, era una hueá muy rara porque de partida Nicolas Cage tenía el pelo muy largo, weón, que quizás tenía que ver un poco con el tiempo en que viene toda esta saga en los cómics de la muerte y la resurrección de Superman. Superman vuelve como un weón con el pelo largo, weón, un weón muy noventero. Y quizás eso es lo que estaba apuntando, por lo menos las pruebas de cámara de Nicolas Cage. Pero el weón se veía, era un weón que fumaba pasta base, que se había puesto un traje, weón, que era un pasta basero con pijama, ¿cachai? Pero Lo sacaron debajo de un puente ese weón y le pusieron un traje súper. sí, pero luego empecé a ver otras imágenes. Me acuerdo, hay una imagen que está en YouTube, está en varios lados, donde el weón se pone el traje, no sé si por primera vez, pero un traje ya mucho mejor hecho, donde está esculpido la musculatura de Superman. Weón, sabes que no se veía tan mal tampoco el weón. ¿Cachai? Como que la primera imagen fue un poco chocante, pero luego ver como imágenes en movimiento con las pruebas de cámara no estaban tan malos. Y a mi parecer, por lo menos. Y además, el tema de cambiarle este traje
azul con rojo y amarillo por el traje negro que tenía unas luces. Me parecía que era mucho más interesante para la época. Visualmente me parecía muy llamativo en ese tiempo. Y hay mucho dibujito, hay mucho boceto, y había unos bocetos que estaban bien extraños. Recuerdo que había una imagen de Brainiac que era básicamente una araña con unas patas de araña con una cabeza grande, como que se jugaba harto con el diseño y sacar a Brainiac, que es un personaje muy importante en el imaginario de Superman, y llevarlo como a otros lugares que era básicamente entender cuál era la visión de Tim Burton, con una agua muy oscura, con arañas, hueas negras. Yo creo que el cine no le habría hecho mal ver esta versión. Me parece que no le habría hecho nada de malo. Además, también mencionar que el cine de superhéroes en esa época era un cine muy en pañales. Lo que habíamos visto y que había tenido como gran éxito era Batman de Tim Burton, precisamente. Marvel en ese tiempo no existía en el cine. Había películas de El Hombre Araña, unas películas muy malas que eran unas películas de televisión. Había una película de Capitán América que es malísima. Estaba esta película de Los Cuatro Fantásticos, que eran películas de bajo presupuesto y donde Marvel no tenía ninguna presencia y con personajes que finalmente a nadie le importaban. Superman y Batman en los 90, todos más o menos sabíamos la historia que había atrás de cada uno de ellos, pero cuando tú ver al Capitán América, uno básicamente veía a un weón que defendía los intereses del tío Sam, pues. Entonces, a mí me parece que esa película no le habría hecho nada de mala al género de superhéroes, y no le habría hecho nada de mala a DC, man. Yo creo que era una súper buena época para hacer el ensayo y el error, man. Bueno, mira, igual hay cosas que se comentan de que el proyecto era muy extraño, era demasiado extraño, pero cuando se mete Tim Burton empiezan a pensar, el único que le podría dar coherencia a eso, ¿cachai? Es como el único en las únicas manos que esto podría cuajar. No sé si quedar bien o no quedar bien, pero podría cuajar. Eso es lo que se comenta. Pero bueno, oye, ya con esto ya vamos cerrando este episodio de películas que nunca llegaron a ver la luz, o estos estrenos en un universo paralelo, como decía Álvaro al principio. Y nada, bueno, les damos las gracias por habernos escuchado hasta acá. Los dejamos invitados para que nos escuchen en nuestros próximos episodios. Y nada, les recordamos que tenemos nuestras redes. En Facebook nos pueden encontrar como l7e.podcast, y estamos también en iVoox, en Spotify, en Instagram y en YouTube. Nos buscan como La Séptima Estación Podcast, y ahí nos van a encontrar estos contenidos y algunos contenidos antiguos que tenemos por ahí también. Así que nada, los dejamos invitados para el próximo episodio. Y nada, mi nombre es Carlos, me despido, chicos, despídense. Adiós. Un gusto, muchas gracias. Chaolín. Y será hasta la próxima. Esta fue La Séptima Estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria a través de Radio Acciona.